Hay personas que parecen estar fuera del alcance de Dios, no porque sean indiferentes, sino porque son hostiles. Son intelectuales, poderosos, convencidos de su propia justicia y dedicados a destruir lo que tú amas. Quizás tienes a alguien así en tu vida, un padre ateo militante, un jefe que se burla de tu fe, o quizás si eras tú, o tal vez eres tú hoy. Sientes una rabia inexplicable hacia las cosas de Dios, sientes que la religión es para los débiles y que tú tienes la verdad, pero debajo de esa armadura de certeza hay una lucha secreta, hay una inquietud que no te deja dormir, estás peleando una guerra interna que nadie ve, dando patadas contra una pared invisible y estás agotado. Si alguna vez has pensado que alguien es demasiado duro para salvarse, o si tú mismo estás huyendo de Dios a toda velocidad en la dirección contraria, el episodio 250 es tu choque frontal con la gracia. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy llegamos al punto de giro del libro de los Hechos. Dejamos a Felipe en el sur para ir al norte, al camino de Damasco. Vamos a presenciar el arresto más famoso de la historia. No el arresto de un criminal por la policía, sino el arresto de un policía religioso por el Rey del Universo. Hoy veremos cómo Saulo de Tarso, el lobo que devoraba las ovejas, se convirtió en Pablo, el pastor que daría su vida por ellas para entender el impacto de este evento. Debemos hacer un perfil psicológico del protagonista. Saulo de Tarso lo vimos brevemente en el episodio 248, cuidando la ropa de los que mataban a Esteban. En Hechos 9:1, Lucas describe su estado mental con una frase aterradora: an Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor en la palabra. Respirando en pini significa inhalando y exhalando. El odio no era algo que Saulo sentía, era algo que Saulo respiraba, era su atmósfera. Vivía para destruir a los del camino, los cristianos. Era un hombre brillante, discípulo de Gamaliel, fariseo, de fariseos. Creía sinceramente que Jesús era un falso Mesías y que los cristianos eran una plaga que debía ser exterminada para honrar a Dios. Era un terrorista religioso con la conciencia tranquila. Pide cartas al sumo sacerdote para ir a Damasco, a 220 kilómetros de distancia, a arrestar a hombres y mujeres y arrastrarlos a Jerusalén. Saulo es un hombre en una misión. Imparable. Es una fuerza de la naturaleza. Pero va camino a un encuentro con una fuerza mayor. El sol de Siria está en su cenit. El calor es insoportable y de repente, en el versículo 3, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esta luz no era el sol. Pablo cuenta más tarde, Hechos 26, que era más resplandeciente que el sol. Era la gloria Shakina, la misma luz que habitaba en el templo, la misma luz que cegó a Moisés. Esa luz golpea a Saulo y lo tira al suelo. El hombre orgulloso, que iba a caballo o caminando con autoridad, muerde el polvo y oye una voz, no una voz en su cabeza, sino una voz audible, que sus compañeros también oyen: Seomo, un trueno. La voz habla en lengua hebrea, Hechos 2, las 6 y 14, y le dice: Ansalo, Saulo, ¿por qué me persigues? Analicemos la teología de esta pregunta. Jesús no dice: ¿por qué persigues a mi iglesia? No dice: ¿por qué persigues a mis seguidores? Dice: ¿por qué me persigues? Aquí se revela la doctrina de la unión con Cristo. La cabeza Jesús siente lo que le pasa al cuerpo. La iglesia Saulo pensaba que estaba atacando a herejes humanos. Descubrió con terror que estaba golpeando a Dios mismo. Tocar a un hijo de Dios es tocar la niña de los ojos de Dios, Ansalo. Temblando en el suelo, ciego y confundido, hace la pregunta más importante de su vida: ¿quién eres, Señor? Usa la palabra Kyrios, Señor. Y la respuesta es la sentencia de muerte para el judaísmo de Saulo y el nacimiento de su cristianismo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagina el shock. Saulo estaba seguro de que Jesús estaba muerto, que era un impostor maldito por Dios, se holgado en un madero. Pero ahora la gloria de Dios le habla y le dice: yo soy Jesús. Eso significaba que Jesús estaba vivo, significaba que Jesús era Dios
y significaba que Saulo había estado equivocado en todo. Toda su vida, sus estudios, su celo, eran basura. Estaba luchando contra Yabeán, y Jesús añade una frase que solo aparece en el relato de Hechos 26, pero que explica la psicología de Saulo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esto? El aguijón kentro N era un palo con punta de hierro que usaba el granjero para pinchar al buey y hacerlo mover. Si el buey era rebelde y pateaba, daba coces hacia atrás contra el aguijón, solo se lastimaba más a sí mismo. Jesús le está diciendo a Saulo: llevas tiempo peleando conmigo. Tu conciencia te ha estado pinchando quizás desde que viste la cara de Ángel de Esteban al morir, pero tú has estado pateando, endureciéndote, volviéndote más violento para callar esa duda interna. Te estás lastimando a ti mismo. La furia de Saulo era la máscara de su resistencia al Espíritu Santo. Saulo, derrotado, se rinde al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Jesús le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El hombre que entró en Damasco para dar órdenes, ahora entra recibiendo órdenes. Se levanta, abre los ojos y no ve a nadie. Está ciego. El fariseo que creía que veía la verdad mejor que nadie, ahora está físicamente ciego para que pueda entender su ceguera espiritual. Seomo, en Juan 9, tiene que ser llevado de la mano, como un niño, hasta Damasco. Pasa 3 días sin ver, y no come ni bebe. Son sus 3 días en la tumba. Saulo de Tarso está muriendo para que Pablo pueda nacer en escena. 2. A la casa de Judas y la obediencia de Ananías mientras Saulo ayuna en la oscuridad. Dios habla con un discípulo ordinario en Damasco llamado Ananías. N, o es un apóstol, es un creyente como N. Dios le dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el orán Ananías entra en pánico. Señor, he oído de este hombre cuanto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Viene a arrestarnos. Es una objeción lógica. Dios le está pidiendo a una oveja que vaya a la guarida del lobo y lo cure, pero la respuesta de Dios es una profecía sobre el destino de Pablo, versículo 15, porque instrumento escogido me es esta, empojento de la palabra. Instrumento es squad, es una vasija elegida. No lo eligió por su bondad, sino por su capacidad dada por Dios para contener y transportar algo. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El que hizo padecer a otros, ahora padecerá. No como castigo, sino como privilegio, aunauníaos obedeci. Vai para casa. Y hace algo hermoso en el versículo 17. Él las pone las manos sobre el terrorista y le dice: an hermano Saulo, en esa palabra. Hermano, fue la primera gota de gracia que Saulo recibió. Ananías lo aceptó en la familia antes de que Saulo hiciera nada. El Señor Jesús: me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Las escamas le pides de la tradición, del orgullo y del legalismo cayeron. Ahora veía. No solo la luz física, sino la luz del mundo se levantó y fue bautizado. El lobo fue lavado y se convirtió en oveja. Y de inmediato empezó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios al amado oyente. La conversión de Saulo es el modelo de la gracia soberana. Nadie es un caso perdido. Si Dios pudo salvar a Saulo, el asesino de cristianos, puede salvar a tu marido, a tu hijo rebelde o a ti. No hay corazón tan duro que el resplandor del cielo no pueda derretir en la salvación. Es una emboscada de Dios. Saulo no estaba buscando a Dios, estaba huyendo de Elan. Pero Dios lo persiguió, lo derribó y lo conquistó. A veces Dios tiene que tirarte de tu caballo, tu orgullo, tu carrera, tu salud, para que mires hacia arriba, a dejar de dar coces. Quizás tú estás como Saulo, sientes un aguijón en tu conciencia, sientes que Dios te está llamando, pero te resistes, te llenas de actividades o de argumentos ateos
o de pecado, para no rendirte, Jesús te dice, hoy andura cosa te es dar coces, te estás lastimando. Ríndete en tu pasado, no cancela tu futuro. Pablo nunca olvidó que persiguió a la iglesia. Se llamaba a sí mismo el primero de los pecadores. Pero Dios usó su pasado, su conocimiento de la ley y su celo, y lo redirigió para escribir la mitad del Nuevo Testamento. Dios no desperdicia tu historia. Él recicla a sus enemigos en sus mejores generales hoy. Si estás en tu camino a Damasco persiguiendo tus propios planes llenos de orgullo, te pido que te detengas. Mira la luz, escucha la voz que te dice, yo soy Jesús, y haz la única pregunta sensata, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Esa pregunta marca el final de tu vida vieja y el comienzo de tu destino eterno. Gracias por acompañarnos en este milagro de la gracia en 777 veces en Jerusalén. Ahora que el gran apóstol ha nacido, el Evangelio va a cruzar fronteras que nadie imaginó. En nuestro próximo episodio veremos cómo Dios derriba la barrera final. Pedro tendrá una visión de animales en una sábana y entrará en la casa de un soldado romano. En el episodio 251 en Cornelio, la visión de Pedro y el Pentecostés de los gentiles, que las escamas caigan de tus ojos hoy. Hasta la próxima.